Bien. El miércoles pasado estuvimos hablando un poco de flujo o integral de un campo vectorial sobre una superficie. Pero no hicimos práctica y quedó medio así en el aire, así que vamos a volver a hablar de este tema. Antes de esto habíamos visto integral de un campo escalar sobre una superficie, para lo cual, para hacer ese cálculo, tenemos que parametrizar la superficie y integrar sobre el dominio de los parámetros. ¿Sí? Vamos a recordarlo porque quedó ya el miércoles lejano. Si f es un campo escalar, por ejemplo, puede ser una densidad o puede ser alguna función para calcular momento de inercia, momentos estáticos, centro de masa, una función escalar. Para calcular esta integral se evalúa f en una parametrización y se multiplica por el módulo del producto vectorial de las derivadas y se integra en los parámetros. Y esto que está acá es lo que se llama diferencial de área, diferencial de sigma, diferencial de área, ¿sí? Que es como el área de un infinitésimo de la superficie. Bueno, en el caso en que la f sea un campo vectorial, f un campo vectorial, fíjense que tiene flechita, bueno, para calcular la integral de ese campo sobre la superficie, lo que está delante del igual es una notación que indica integrar f diferencial de superficie. Este diferencial de superficie, fíjense que tiene flechita, es un diferencial vectorial y es el producto vectorial de las derivadas parciales. Esto me da un vector, diferencial u, diferencial b. ¿Sí? El diferencial de superficie, el diferencial vectorial, que es el que se usa para integrar un campo vectorial, es producto vectorial de las derivadas, diferencial u, diferencial b, que este producto de las derivadas me da un vector normal a la superficie. ¿Y recuerdan? Porque si parametrizamos la superficie, las derivadas parciales de la parametrización son vectores tangentes a la superficie en cada punto. Por lo tanto, el producto vectorial da un vector normal. Ahora, si este vector normal lo normalizamos dividiendo por su módulo, me queda este versor n, ese producto vectorial dividido su módulo, que es un vector normal que tiene módulo 1. ¿Sí? Entonces, el diferencial vectorial de superficie, esto que está acá arriba, si lo dividimos y multiplicamos por el módulo del producto vectorial, me queda esto que está acá, que es esta normal unitaria, y esto que está acá al lado, que es el diferencial de área. Por lo tanto, podemos ver que el diferencial vectorial de superficie es un vector que tiene como dirección la normal a la superficie y como módulo, como este n es un vector unitario, el módulo está dado por esto y el módulo es el diferencial de área, o sea, el área de un infinitésimo de la superficie. Entonces, otra forma de calcular la integral de un campo vectorial a través de una superficie es, si reemplazamos este diferencial vectorial de superficie por n diferencial sigma, tenemos f, producto escalar, esa normal unitaria, diferencial de área. ¿Sí? Que imponiendo una parametrización es así como queda en el segundo rango.
dejo ahí para que lo analicen un rato. Bien, también habíamos hablado el miércoles sobre una interpretación de esta integral para ver qué significa, qué tiene en cuenta, qué mide. Y estuvimos hablando de que f por n, como n es un vector unitario, tiene módulo 1, f por n sería algo así como el módulo de la proyección de f en la dirección normal. F por n, así tengo una superficie. En cada punto de la superficie un vector normal. Y en cada punto también está definido ese campo vectorial f que estoy integrando. Entonces, f producto escalar por n me da el módulo de la proyección. Bueno, me da el módulo de la proyección si es positivo o menos el módulo si es negativo, ¿no? Eso depende si el ángulo que forman entre la dirección normal y el campo es menor a pi sobre 2 o mayor a pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, si f por n es la proyección de f en la dirección normal, quiere decir que cuando integramos ese campo, lo que estamos integrando es la componente normal del campo. Es decir, qué parte del campo es perpendicular a la superficie. Entonces, por eso se dice que es la integral de f a través de la superficie, o es la cantidad de f que atraviesa, que cruza la superficie. Tenemos en cuenta solo la integral, tiene en cuenta solamente la componente normal. Profe, Sí. ¿podría volver a repetir eso de que la integral de f por n, para la normal, es qué cosa? Es la normal que atraviesa el plano, algo así. Sí, mira, acá arriba, la integral de un campo vectorial es integrar esto, Sí, f por n. F por n ahora es un campo escalar, ya no es más vector, porque ya lo proyectamos sobre n y me da una componente escalar, sí. que me da como el módulo, la longitud de este vector, es longitud si es positivo, pero si es negativo este producto me da menos la longitud, ¿no? La longitud siempre es positiva. Pero bueno, me da la componente normal, la componente normal de f. Entonces, cuando vamos a integrar, lo que integramos es esta componente normal, esto que pinté de rojo. Sí. Entonces, la integral solo tiene en cuenta la componente normal del campo f. F es un campo, imagínense que puede ser una velocidad. Entonces, en cada punto de la superficie puede tener distinta orientación. Pero en cada punto se lo proyecta en la dirección normal. La dirección normal obviamente puede cambiar punto a punto. Y entonces la integral lo que hace es sumar las contribuciones de todas las componentes normales en cada punto. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Entonces, pensando que f es una velocidad, por ejemplo, la velocidad de un fluido, como la integral solo mira la componente normal, es como que está mirando cuánto de ese fluido atraviesa la superficie. Por ejemplo, un gas, y esta superficie es un filtro, queremos ver cuánto gas atraviesa la superficie. Atraviesa y para eso consideramos la dirección normal, la componente normal de F. De hecho, si esa velocidad es perpendicular a la superficie en cada punto, supónganse que tenemos una superficie que es un plano. Y en cada punto del plano, imagínense que la velocidad es así tangente. ¿Sí? Si la velocidad es tangente a la superficie, nada, imagínense un agua, un gas que tiene esta velocidad, entonces no hay flujo a través de la superficie, nada atraviesa la superficie.
la componente normal, es decir, la proyección en la dirección normal, la componente en la dirección normal vale 0. Por lo tanto, en este caso, el flujo, la integral de este campo vectorial va a ser 0. Por eso hablamos de flujo, la integral de un campo vectorial a través de una superficie, también se le llama flujo, flujo de f a través de la superficie. Y acá también ya habíamos hablado en la clase pasada que si f es la velocidad de un fluido que atraviesa una superficie, la velocidad tendrá unidades de longitud por tiempo. Entonces, la componente normal también tiene unidades de longitud por tiempo, y el diferencial de área es un área, tiene unidades de área, lado por lado, longitud por longitud, longitud al cuadrado. Entonces, lo que estamos integrando, en el caso que sea una velocidad, tiene unidades de longitud al cubo por tiempo. Longitud al cubo podría ser, por ejemplo, metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Esto es lo que estamos integrando. Metros cúbicos es un volumen, y metros cúbicos por segundo es qué volumen atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Y eso es lo que se llama caudal. Volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, la integral nos estaría dando el caudal de ese fluido que atraviesa la superficie. Obviamente, caudal es volumen por unidad de tiempo. Bueno, eso con respecto a la interpretación de esta integral, ¿para qué se utiliza? Bueno, fíjense que acá estamos haciendo la proyección de f en la dirección n, en la dirección normal. Acá hice una superficie que es un plano y marqué esta normal n. Pero ustedes podrían decirme, ¿y por qué no se usa esta normal n? Esta superficie tiene dos normales. En cada punto hay dos normales. Esas dos normales tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Esta es una superficie que tiene dos caras. Esta que dibujé acá, que tenía la normal en naranja, también es una superficie que tiene dos caras. ¿Sí? Y acá pinté una normal, podría haber tomado la otra, la que se va para el otro lado. ¿Sí? ¿Cuál se toma? Y cualquiera de las dos. Lo que sí es importante es que cuando calculamos un flujo, tenemos que elegir, determinar qué normal tomamos. O sea, si yo voy a calcular el flujo hacia este lado o hacia este lado. La integral de un campo vectorial depende de la orientación de la normal. ¿Sí? Si tomamos una normal me va a dar algo, y si tomo la normal opuesta, me va a dar ese resultado cambiado de signo. Es decir, eligiendo una u otra normal, lo que cambia es el signo de la integral, no el valor absoluto. ¿Sí? Pero por eso es importante definir para qué lado vamos a calcular el flujo. Obviamente esto se puede hacer de elegir una normal, de elegir una cara de la superficie, cuando una superficie tiene dos caras. Ustedes seguramente están pensando, bueno, pero toda superficie tiene dos caras. Bueno, no, hay algunas superficies que no. Cuando una superficie tiene dos caras, es decir, que se puede elegir en cada punto se pueden elegir una u otra dirección normal, y esa elección es una elección continua, se dice que la superficie es orientable. Existen superficies no orientables, es decir, superficies que tienen como una sola cara. Se los voy a mostrar. No sé si conocen, algunas oyeron hablar de la cinta de Moebius. Voy a buscar Moebius. Voy a buscar un dibujito por ahí por internet para mostrarles un ejemplo de una superficie que no es orientable.
Cinta de Moebius, banda de Moebius, es algo así. ¿Sí? Ustedes se paran sobre un punto de la superficie, pónganse que se paran acá donde tengo el mouse, apuntando hacia este lado. Y empiezan a caminar por esa parte de la superficie y cuando dan una vuelta, vuelven al mismo punto, pero con la cabeza apuntando para el otro lado, o vuelven del otro lado. Esta es una superficie no orientable, no se puede elegir, no se puede pintar de blanco una cara y de azul otra cara, porque tiene una sola cara. No se puede elegir una normal que sea continua en toda la superficie. ¿Sí? Bien. Y la otra se conoce, bueno, la otra famosa. ¿Está ahí? Es algo así. También si empiezan a caminar por acá, lo que sería el afuera, empiezan a caminar y de pronto están adentro. ¿Sí? Superficie no orientable. Bueno, esto es anecdótico porque nosotros vamos a calcular flujos sobre superficies orientables, así que no se preocupen. Solo quería mostrarles que existen otras cosas. Obviamente que cuando tenemos una superficie parametrizada, si tenemos una superficie y tenemos una parametrización continua y que sea C1, o sea, parametrización con derivadas parciales, esa superficie es orientable. ¿Sí? Si tengo una superficie parametrizada, con dos parámetros, y tengo una parametrización que sea C1, derivable con derivada continua, entonces podemos elegir una normal, una de las dos direcciones. Profe, perdón, no está mostrando el PDF. No sé si quedó mal por eso. Acá representa. Elegir mal, gracias. Elegir mal la ventana, me parece. Una ventana, claro, tenía que elegir el PDF. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿puede volver a explicarlo un poco más arriba? Sí. De vuelta. Está bien. Gracias. Estaba hablando de superficies orientables. Ejemplo de superficies no orientables, cinta de Moebius, la botella de Klein, como los dos más famosos. Y bueno, que sea una superficie orientable quiere decir que tiene dos caras, que se puede elegir en cada punto una normal para un lado, una normal para el otro, o en otras palabras, que se puede pintar una cara de un color y otra cara de otro color. Volví. Y estaba diciendo que nosotros vamos a usar en general superficies parametrizables, superficies parametrizadas, vamos a representarlas con una parametrización con dos parámetros y siempre esa superficie va a ser orientable y se puede elegir una normal o, dada una parametrización, queda determinada una de las dos direcciones normales haciendo el producto vectorial de las derivadas parciales. ¿Sí? Así que, dado una parametrización, ya tenemos una orientación, ya tenemos elegida una normal. ¿Sí? Bueno, como dije antes, la integral de un campo vectorial depende de la normal elegida. Uno siempre va a decir, bueno, tengo esta superficie con esta dirección normal, o con la normal apuntando hacia acá. Entonces, dada esa orientación, es decir, dada esa normal, podemos calcular el flujo utilizando una parametrización tal que esto, producto vectorial de las derivadas parciales, esté apuntando en la dirección de la normal indicada. ¿Sí? No puede ser que en un cálculo me digan, bueno, calcula el flujo con esta dirección normal. Entonces lo que podemos hacer es utilizar una parametrización tal que
el producto vectorial de las derivadas apunte en el mismo sentido que la normal indicada. Ahora, si en algún momento se nos ocurre o es más fácil utilizar una parametrización, pero el producto vectorial, otra parametrización, ¿no? Distinta, pero que el producto vectorial de las derivadas parciales apunte en el sentido opuesto que la normal elegida, bueno, no importa, no la descartamos. Directamente la integral cambia de signo. O sea, nos indica calcular el flujo con una determinada normal. Y agarramos una parametrización y vemos que el producto vectorial de las derivadas apunta en sentido opuesto. Bueno, entonces la respuesta que tengo que dar es menos la integral que obtengo con esa parametrización. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. ¿Sí? Hasta ahora no hicimos ningún cálculo de flujo, es momento de hacerlo. Me piden calcular el flujo del campo vectorial F a través del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 con el z entre menos 3 y 3, orientado hacia afuera. Estas palabras me están indicando cuál es la normal elegida. Y el campo es x y z, campo vectorial. Entonces, fíjense, primero, a ver, ¿cuál es la superficie? Listo, me dice un cilindro. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Cuando nos describen una superficie con una ecuación, bueno, con una expresión, eso tiene que ser una ecuación, una igualdad. La igualdad me determina cuáles son los puntos de la superficie. Y las desigualdades que aparecen acá, las desigualdades, me dicen hasta dónde va la superficie. Pero los puntos de la superficie son los que se dan con la igualdad. Además acá en palabras dice cilindro, ¿no? Pero si me hubieran dicho calcular a través de la superficie de ecuación, bueno, donde tengo el igual, eso determina cuál es la superficie. En este caso es el cilindro, son todas las paredes laterales del cilindro, ¿sí? No las tapas. Bien, cilindro, orientado hacia afuera. Como nos dicen orientado hacia afuera, quiere decir que la normal elegida es esta que está dibujada, ¿no? En cada punto apunta hacia afuera, la normal. ¿Sí? En cada punto también tengo otra normal que es la flechita hacia adentro. Bien. Y el campo es X y Z. En cada punto del espacio, y en particular en cada punto de la superficie, yo tengo este campo vectorial, que en cada punto X y Z tiene la dirección de la posición, ¿no? X y Z. Bueno, me piden calcular el flujo, así que vamos a la definición. La definición me dice parametrizar la superficie, calcular derivadas parciales, calcular producto vectorial y hacer el producto escalar entre el campo y ese vector. Así que bueno, hay que hacer todo eso. Primero, parametrizar la superficie. Hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? Bien en claro cuál es la superficie. Acá nos dijeron que es el cilindro. Entonces, como es un cilindro, sería apropiado utilizar algunas coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Por qué digo algunas coordenadas cilíndricas? Ojo que cuando decimos coordenadas cilíndricas tenemos tres coordenadas, R, θ y Z. ¿Sí? Pero una superficie necesita dos coordenadas, dos parámetros. Una superficie se parametriza con dos parámetros. Entonces, si yo pongo que X es R coseno de θ, Y es R seno de θ, y Z es Z, bueno, si dejo las tres libres, acá me está sobrando una. Tengo que determinar la superficie. Y la superficie se determina con dos parámetros. En esta expresión, en realidad, el R no es una variable, el R va a ser fijo. ¿Por
qué? Porque la superficie verifica que x cuadrado, ¿no?, más y cuadrado es igual a 1. Entonces si hago x cuadrado más y cuadrado me da r cuadrado. R cuadrado tiene que ser 1, por lo tanto r es 1. Entonces la parametrización va a ser 1 por coseno de tita, 1 seno de tita, z. ¿Sí? Esta es la parametrización de la superficie. Y bueno, el z va a ir entre menos 3 y 3, porque así estaba limitado el cilindro. Z va entre menos 3 y 3. Y el tita, como no hay ninguna restricción y tengo toda la vuelta del cilindro, va entre 0 y 2pi. ¿Sí? Si me dijeran la parte del cilindro que está en el primer octante, bueno, ahí hay que limitar el tita. Pero bueno, ese es otro ejercicio. Acá no nos dice nada. Bueno, tenemos parametrización. Calculamos derivadas parciales, derivada con respecto... Bueno, ojo, acá puse primero tita y después z. Entonces, la primera derivada parcial es con respecto a tita, que derivo y me da menos seno, coseno 0. La segunda derivada es con respecto a z, que da 0, 0, 1. Hago el producto vectorial, coseno por 1 menos 0 por 0 es coseno. La segunda es 0 por 0 menos seno por 1, que me da seno. Y la última es menos seno por 0 menos 0 por coseno, que me da seno. Producto vectorial. Bueno, para hacer la integral, el flujo de ese campo a través del cilindro, tengo que integrar el campo vectorial evaluado en la parametrización, producto escalar, este vector normal, integrado en los parámetros. En este caso, lo vamos a integrar en z y en tita. Entonces tengo diferencial z y diferencial tita. Esta integral, que es una integral en R2, en los parámetros, la integro con los parámetros moviéndose en su dominio. Es decir, los límites de integración de los parámetros están dados acá. Z se integra entre menos 3 y 3, y el tita entre 0 y 2pi. Profe, alguien Sí. preguntó, ¿cómo sabes que el producto vectorial si está orientado hacia afuera? Ahora vamos a... Sí, eso faltaba analizar. Profe, ¿cómo saqué el producto vectorial está orientado hacia afuera? Exactamente, me había olvidado de comentar eso, que es importante analizar, ¿no? Una vez que tenemos este producto vectorial, hay que ver hacia dónde apunta. Entonces, lo que podemos hacer es analizar este vector. Obviamente es un vector que cambia con el tita y no cambia con el z, porque me quedó independiente del z. Y de hecho, como la tercera coordenada es 0, son vectores horizontales. ¿Sí? Y está bien, como esta es una pared que es, digamos, un cilindro vertical, todos los vectores normales van a ser horizontales. Lo que tenemos que ver es si apunta hacia afuera o hacia adentro. Una forma de verlo es mirar para algún tita. Por ejemplo, si pongo tita igual a pi sobre 2, y tita es pi sobre 2, miro en algún punto de la superficie. Si tita es pi sobre 2, estoy en el punto de la superficie, f en tita sobre 2, en pi sobre 2, z. Bueno, puedo poner cualquier z, pero el punto de la superficie que me da, que le corresponde al tita igual a pi sobre 2, es coseno de pi sobre 2, que es 0, seno de pi sobre 2, que es 1, y el z lo elegí como 0. O sea, voy a mirar cuál es el vector normal en este punto, que es el 0, 1, 0, este que está acá. ¿Sí? Ahí miro, entonces, qué es lo que me dio la normal con ese tita. F' tita por F' z. Y me dio
coseno de tita, que como tita es pi sobre 2, eso es 0, seno de pi sobre 2, zeta. Quiere decir que, en celeste, en este punto el vector normal es 0, 1, 0. Si lo dibujo, me queda así. Entonces se ve que está apuntando hacia afuera. Si hubiéramos puesto, o sea, si lo evaluábamos en tita igual a 0, me daba este vector normal, y también hacia afuera, etc. En cada punto, el vector normal apunta hacia afuera, pero con chequearlo en uno solo, en un solo punto, en un puntito sencillo, lo miro y veo si está para afuera o para adentro, ya con eso me alcanza. Entonces, en este caso, esta parametrización me da apuntando hacia afuera. Si el ángulo estaría en el primer octante, ¿cómo determino entre qué valores estaría el ángulo tita? Ahí lo respondo. Estamos con la orientación. Tengan en cuenta que con esto de la orientación, así hice las cuentas, así me quedó. Pero supónganse que un alumno, toma la misma parametrización, pero lo representa, lo escribe como una G de z tita. O sea, la misma parametrización, pero el orden de las variables es distinta. ¿Qué va a pasar? En este caso, si cambio el orden de las variables y hago derivada con respecto a z por derivada con respecto a tita, me va a dar exactamente menos este vector. ¿Por qué? Porque son las mismas derivadas. Las derivadas de g me van a dar iguales, pero en orden invertido. Entonces, si yo hago el 0, 0, 1, producto vectorial menos seno, coseno 0, me va a quedar menos coseno menos seno 0. Y ahí me quedó la normal apuntando hacia adentro. Entonces, cada parametrización nos da una normal. ¿Sí? Y esa normal hacia donde apunta es tan volátil, digo, puede cambiar si cambiamos el orden de las variables. ¿Sí? Digo porque si por ahí comparan lo que hace uno con un compañero y dice, no, a mí me dio para afuera, no, a mí me dio para adentro, pero usamos la misma parametrización. Pero bueno, con el orden distinto de las variables, haciendo al revés este producto, le cambia el signo. ¿Sí? Eso como una advertencia. Bueno, después me preguntaban cómo determino el valor de tita si quiero estar en el primero, si me dicen que es la parte del cilindro que está en el primer octante. Miramos acá, ¿sí? Si estamos en el primer octante, el X tiene que ser positivo, o mayor o igual a 0, y el seno tiene que ser positivo. Este es otro ejercicio, solo que lo había mencionado y ahora me preguntan, pero vamos a analizarlo. Si me piden el flujo a través de la parte del cilindro que está en el primer octante las tres variables tienen que ser positivas, y en particular coseno de tita va a ser positivo, seno de tita va a ser positivo. Entonces buscamos cuál es el intervalo de tita que haga que el seno y el coseno sea positivo. Y eso me va a dar 0 pi sobre 2. Pero eso sí, fuera otro ejercicio que me dicen en el primer octavo. Bueno, muy bien, voy a borrar esto para que se confunda con lo que estamos resolviendo. Bueno, entonces
Entonces, tenemos la parametrización. Determinamos que apunta hacia afuera, y hacia afuera era lo que me pedía el ejercicio, ¿no? Ahí está en el enunciado. Orientado hacia afuera. Entonces está bien, me sirve esta parametrización, está orientada hacia afuera. Lo que queda entonces es hacer los cálculos. F evaluado en esta parametrización por el producto vectorial de las derivadas integrado en z y en θ. Nos queda evaluar f en la parametrización. Fíjense que f, acá en el enunciado, f es x y z. Entonces, f en la parametrización me da coseno de, o sea, el x, la primera componente, es coseno de θ, el y, la segunda componente, seno de z, y la última, z. Así que f en la parametrización es esto. Bueno, así que tengo acá dentro de la integral, tengo que hacer el producto de esto por la normal, que es esto, producto escalar ahora. Así que me va a quedar producto de las primeras componentes, coseno cuadrado, más producto de las segundas componentes, seno cuadrado, más producto de las terceras componentes, 0. La voy a integrar coseno cuadrado más seno cuadrado. Esto es 1, la identidad trigonométrica, así que integro 1, diferencial z, diferencial θ, z entre menos 3 y 3, eso me va a dar 6 por la integral en θ, y mi integral en θ es 2pi, así que 6 por 2pi es 12pi. Ese es el valor del flujo. ¿Estamos bien? El campo vectorial es x y z. Entonces, cuando lo evaluamos acá en la parametrización, f de θ, z, la primera componente es x, que era coseno de θ, la segunda es y, seno de θ, y la última es z, z. Y después dentro de la integral tengo que hacer producto vectorial de esto que está recuadrado en rojo. Bien, seguimos con otro ejemplo, que es la, continuación o ampliación del ejemplo anterior. El enunciado, en este ejemplo, dice calcular el flujo de F a través de la superficie frontera del cuerpo delimitado por esas desigualdades, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, z entre menos 3 y 3, hacia afuera, siendo F el campo x y z. ¿En qué cambia del ejemplo anterior? Que piden la superficie del cilindro, superficie frontera. Exactamente, superficie frontera de un cuerpo. ¿Sí? Atención, porque esto también siempre se confunden o les entra la duda de decir, ¿qué hago? ¿Me incluye las tapas? ¿Me incluye todas las caras o no? En el anterior nos decían la superficie del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. La superficie antes era solo la superficie lateral del cilindro. En este caso nos piden el flujo a través de una superficie frontera de un cuerpo. La frontera de este cuerpo son todas las caras. La superficie frontera de un cuerpo va a ser una superficie cerrada. Y el cuerpo, fíjense que está delimitado por desigualdades. ¿Sí?
Así que las desigualdades nos describen un cuerpo y a nosotros nos piden la superficie frontera. Entonces, esa frontera, ese cuerpo, está formada por lo que serían tres caras, tres superficies regulares. Una es la superficie lateral, que está pintada ahí en verde, llamada S, y otra parte también de la superficie frontera del cuerpo son las tapas, los circulitos que tapan arriba y abajo, el piso y el techo. Ahí la llamé T1 y T2. Las tres superficies forman la superficie frontera del cuerpo. Entonces, la superficie frontera es S unión T1 unión T2. Todo eso es sigma, la superficie a través de la cual queremos calcular el flujo. Es una superficie suave por partes, ¿sí? No voy a tener una parametrización para toda sigma, pero sí voy a tener, la puedo calcular o puedo parametrizar por partes. Cada cara, cada superficie suave, la puedo parametrizar con una determinada parametrización y calcular la integral con esa parametrización y luego sumar, ¿sí? El flujo a través de todo sigma, como sigma es S unión T1 unión T2 y además S T1 y T2 solamente se intersecan en una curvita, puedo calcular entonces el flujo a través de sigma haciendo la suma de los flujos a través de cada cara. ¿Sí? Bien, entonces, como el enunciado me dice superficie frontera, tengo que tomar la superficie cerrada incluyendo todas las caras. Calculo el flujo en cada una de esas caras y la respuesta es la suma de todos. Con la precaución de que cada cara tiene que estar orientada hacia afuera del cuerpo. Entonces, en cada cara que yo calcule, tengo que analizar hacia dónde apunta la normal que me da la parametrización. Bueno, entonces, tengo que calcular estas tres integrales. Obviamente, la primera, el primer flujo a través de la superficie lateral, ya lo calculamos en el anterior, me dio 12 pi. Lo que agregamos ahora es el flujo a través de las caras hacia afuera. Entonces, vamos a calcularla sobre T1. Necesito una parametrización de T1. Esta tapa, la tapa T1, está a la altura de z igual a 3. Y el límite superior de z igual a 3. Y es un círculo en el plano z igual a 3. Entonces puedo usar esta parametrización G, donde la tercera coordenada es 3, y el X e Y los parametrizo como un círculo, R coseno de tita, R seno de tita, el radio ahora se mueve entre 0 y 1, y el tita entre 0 y 2 pi. ¿Sí? El radio no, el R, el módulo, se mueve entre 0 y el radio del círculo, el radio del círculo es 1. ¿Sí? Porque el cilindro tiene radio 1. Bueno, voy a hacer las derivadas parciales, derivo con respecto a R, coseno de tita, seno de tita, 0. Profe, Derivo con... Sí, una consulta medio boluda. Eso sería la parametrización de la tapa, ¿no? sí, la etapa T1. Sí, parametrizás cada integral y después la sumás. Sí, Ok, gracias. sí, estoy calculando. Entonces, cada una de las integrales va con su parametrización, la parametrización de su superficie. En este caso, como estoy en un círculo a la altura de z igual a 3, utilizo esta G de rectita, la tercera componente es 3, y X e Y lo parametrizo como un círculo. Bien, estoy haciendo las derivadas parciales, derivada con respecto a tita, menos R seno, R coseno, 0. Hago el producto vectorial, seno por 0 menos R coseno por 0, me va a dar 0. La segunda componente es menos R seno por 0 menos coseno por 0, 0. La última es coseno
por R coseno, que es R coseno cuadrado, menos R seno por seno, o sea, menos menos es más, R seno cuadrado. O sea, R coseno cuadrado más R seno cuadrado me queda una T. ¿Sí? Bien, esta es la normal elegida, la normal que surge de la parametrización. Fíjense que es un vector vertical. Y está bien, porque en esta etapa, como esta etapa está en un plano horizontal, la normal va a tener que apuntar hacia arriba. O sea, tiene que ser vertical, paralela al eje Z. Y es 00R. ¿Sí? Fíjense que la tercera componente siempre es positiva. Por lo tanto, esa normal que obtuvimos está apuntando hacia afuera. Apunta hacia el sentido, tiene el sentido que queremos. Entonces, el flujo en T1 lo calculamos con esto. Flujo sobre T1, flujo de F sobre T1 es el campo evaluado en la parametrización. El campo, recordemos que es X y Z. Entonces, cuando lo evaluamos en la parametrización es esto mismo. Es R coseno, R seno, 3. F en la parametrización era la misma parametrización. Al hacer la integral tengo que evaluar eso, F en la parametrización, por este producto vectorial, este vector normal, 00R. Y vamos a integrar con tita entre 0 y 2pi y R entre 0 y 1. Bueno, hago este producto escalar, me queda 0 por lo que sea, más 0 por lo que sea, más 3 por R. Así que integro 3R. ¿Sí? Bueno, nada, da 3pi. ¿Sí? Calculamos esta integral doble. Si integramos en tita me da 2pi, 2pi por 3R. Y después cuando integramos en R, después de integrar en tita me da 3R por 2pi. Y esto lo tengo que integrar en R. Saco 3pi como escalares y después me queda 2R, que la integral es R cuadrado, ¿sí? Entre 0 y 1. Así que me da 3pi por 1 menos 3pi por 0, o sea 3pi. El flujo a través de esa etapa es 3pi. Bien, ya calculamos esa segunda integral. Vamos a la siguiente, en la etapa T2, que sería la etapa de abajo, el piso. El piso es un círculo que está a la altura de z igual a menos 3. Entonces lo parametrizamos con un h que depende de r y tita. De nuevo, un círculo, x e y, lo parametrizamos con un círculo y el z es igual a menos 3. R entre 0 y 1, tita entre 0 y 2. Hacemos las derivadas parciales, quedan igual que antes, porque lo que cambio es 3 por menos 3. El producto vectorial queda lo mismo, pero fíjense, este producto vectorial me da un vector normal en la etapa T2, es 00R. Es un vector vertical, y como la tercera componente es positiva, este vector está apuntando hacia arriba. Voy a mostrar el dibujito. 00R en la etapa T2 me apunta hacia arriba. 0R. O sea, está apuntando hacia adentro del cuerpo, que es la orientación contraria a la pedida. Me piden hacia afuera. En esta etapa, la normal, la orientación considerada es hacia abajo. ¿Sí? Pero con esa parametrización me dio 00R, que es un vector vertical, pero que apunta hacia adentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta apunta hacia arriba, que es opuesta al sentido requerido. Lo que vamos a hacer es, cuando calculamos la integral con esa normal, le agregamos un menos. ¿Sí? Acá está en rosado, porque hay que cambiar
el sentido de la normal. Bueno, entonces, F en la parametrización es esto. ¿Sí? Y para hacer el flujo a través de esa tapa, flujo hacia afuera, va a ser menos la integral de F en la parametrización, producto escalar, la normal obtenida con esa parametrización, integrado en θ y en R. Acá fíjense que hago R coseno por 0 más R seno por 0 más menos 3 por R, me queda el producto escalar menos 3R. Y tenía el menos adelante. ¿No? Así que menos con menos se van, me queda la misma integral que antes en la etapa T1, así que va a ser 3pi. Por lo tanto, el flujo total sobre toda la superficie frontera del cuerpo es el flujo sobre S, sobre la superficie lateral, más el flujo sobre T1, más el flujo sobre T2. Esto lo calculamos en el ejemplo anterior. Y acá calculamos en la etapa T1 3pi y en la etapa T2 3pi. O sea, sumamos el flujo total 18pi. ¿Vamos bien? Fíjense que para calcular este flujo, estos flujos, lo que hicimos es utilizar esta definición, la primera definición. ¿Sí? Pusimos una parametrización, evaluamos el campo vectorial en la parametrización, producto escalar, la normal que surge. Pero habíamos hablado al principio que otra forma de calcular un flujo es hacer el producto escalar del campo por una normal unitaria, y esto me va a dar un campo escalar, integrarlo por el diferencial de área. Recuerden esta fórmula que muchas veces nos ahorra trabajo calcularlo así. Y ahora voy a calcular la integral sobre las tapas utilizando esto. ¿Por qué? Porque en la tapa de arriba y en la tapa de abajo sabemos, de entrada sin parametrizar nada, sabemos que una normal arriba, la normal en la tapa T1, en la tapa de arriba, que apunte hacia afuera es 0,01. Entonces, si hacemos f por 0,01 y después integramos por el diferencial de área, podría resultar más sencilla la integral. Y voy a mostrarles eso. Bien, otra forma de calcular el flujo sobre las tapas. Fíjense, en la tapa T1... Profe, sí. disculpe, ¿cómo llegó a 12pi de la superficie? Ah, ya lo había conseguido antes, no dije nada. Lo calculamos en el primer ejemplo. Entonces, Bien. Bueno, recuerdan el cilindro, en la tapa T1, es una superficie en el plano z igual a constante, una normal hacia afuera es 0,01. Entonces, el flujo a través de la tapa T1 lo puedo calcular haciendo F por ese vector normal. F producto escalar ese vector normal. ¿La F quién es? X y Z. Y ese vector normal unitario es 0,01. Por lo tanto, esta proyección vale Z. ¿Sí? La componente normal del campo es Z. Y como estoy en la tapa T1, el Z es igual a 3. Entonces, esto que tengo que integrar, diferencial de área de superficie, diferencial de área, es 3
diferencial de área. Como el tensor es constante, puede salir y me queda 3 veces la integral sobre la etapa T1 del diferencial de área. Y si recordamos de la clase pasada, la integral sobre una superficie del diferencial de área me da el área de esa superficie. En este caso, como es un círculo, es mucho más fácil calcularla haciendo pi por radio cuadrado en lugar de parametrizarla. ¿Sí? Entonces, cuando llego a esta integral que me da el área de una superficie y el área es un círculo, o es un cuadrado, o es un triángulo, bueno, podemos aplicar las fórmulas conocidas. En este caso, como es un círculo, pi por radio cuadrado, el radio es 1, así que queda pi. Entonces, la ventaja que tiene esta forma es que no necesitamos calcular, no necesitamos parametrizar. Mucho más sencillo. Y así como lo hicimos en T1, lo podemos hacer también en T2. Y eso es porque me queda acá el área, y el área la puedo calcular con las fórmulas de geometría. Entonces, en esos casos puede ser más práctico calcularlo así. Bueno, hacemos otro. ¿No tienen preguntas del ejemplo anterior? Eso solo se aplicaría en las tapas, ¿no? En las tapas, ¿por qué? Porque la normal es conocida, porque como Sí. está sobre un plano, vos enseguida encontrás la normal. Se podría aplicar, o sea, esta fórmula, esto que está acá, vale para cualquier superficie. El problema es conseguir, sin parametrizar, una normal. Eso podría no ser tan fácil, pero bueno, si conseguís una normal, lo podés hacer. Okay, Una okay. normal, digo así, claramente, normal unitaria, sin parametrizar. Ok, gracias. En Una una... pregunta. Y para la Sí, etapa 2, la normal sería 0, 0, menos 1. sí. Y fíjense, para la etapa, voy a corregir esto para hacer la etapa 2. Acá sería 0, 0, menos 1. O sea, la proyección sería menos z. Como en la etapa T2, z es menos 3, entonces menos z me da 3. Y también me da otro 3pi, el resultado. O sea, no lo escribí porque era exactamente lo mismo, pero cambiando ahí esos signos correspondientes me queda de nuevo que la proyección normal es 3. Proyección normal del campo. Bien. Bueno, otro ejercicio. Vamos a hallar el flujo del campo x y z menos 1 a través de la superficie de ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado, con z menor o igual a 1, orientada con la normal hacia afuera. Bueno, la superficie tiene esta ecuación, así que es un paraboloide, como está dibujado ahí. Para calcular el flujo hay que parametrizar Uno puede elegir, no sé, si usa r y θ para parametrizar. En este caso yo usé x y, las coordenadas cartesianas. Voy a parametrizar entonces la superficie con las coordenadas cartesianas, xy, y el z, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cuál es el dominio de esta parametrización? ¿Dónde se mueve xy? Y bueno, como xy son las mismas coordenadas cartesianas, se van a mover en la proyección de la superficie en el plano xy. Xy se mueve en este dominio, entonces eso me da la superficie, que es el xy, y la altura dado por esto. Entonces, el dominio de la parametrización es la proyección, la sombra que hace en el plano xy,
que claramente es un círculo de qué radio. Y va a ser la sombra de digamos, la frontera va a ser la sombra de esta circunferencia que pinta en celeste. Esta circunferencia, como está a la altura de z igual a 1, que es el límite superior, me va a determinar, o esa curva, esa circunferencia celeste, tiene ecuación 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea, la sombra es un círculo de radio 1. Bueno, tengo la parametrización, tengo el dominio. Hago las derivadas parciales. Con respecto a x es 1, 0, 2x. Con respecto a y es 0, 1, 2y. Hago el producto vectorial, 0 por 2y, 0, menos 1 por 2x, menos 2x. La primera componente. Segunda, 0 por 2x, 0, menos 1 por 2y, menos 2y. Y la tercera componente, 1 por 1 menos 0 por 0, que es 1. Ahí. Bueno, esta parametrización obtuve esta normal. ¿Cómo sabemos si apunta hacia adentro de la copa o hacia afuera? Hacia adentro del paraboloide o hacia afuera. Y fíjense que las primeras coordenadas dependen del x e y, pero la tercera componente, fíjense, siempre es 1. O sea, siempre va a ser un vectorcito que tiende a irse hacia arriba, porque la tercera componente es positiva. Entonces, si miramos en cualquier punto de la superficie, tengo una normal hacia adentro, que es así, y la normal hacia afuera estaría apuntando hacia abajo. Entonces, esta normal, como la tercera componente positiva, tiende a irse hacia arriba, por lo tanto es la normal que apunta hacia adentro. Hay que mirar un poco el grafiquito e interpretar este vector que obtuvimos. Ahí vemos que es el que apunta hacia adentro. Como nos piden el flujo hacia afuera, tenemos la normal que apunta hacia el lado opuesto. Entonces, para calcularlo, cambiamos el signo. Ponemos ahí un menos. Bueno, entonces, F, el flujo de F a través de la superficie es menos integrar sobre el dominio de la parametrización, F valor de parametrización, producto escalar, la normal obtenida con esa parametrización. Nos queda acá F en la parametrización. Vamos a mirar quién es el campo F. Era xy, z menos 1. Y en la parametrización x es x, y es y z es x cuadrado más y cuadrado. O sea, el campo en la parametrización va a ser xy, x cuadrado más y cuadrado menos 1. Por acá abajo, xy, x cuadrado más y cuadrado menos 1. Tengo que hacer producto escalar, menos 2x menos 2y, 1, que es esto. Bueno, hacemos el producto. Primera componente por primera componente, menos 2x cuadrado. Segunda componente por segunda componente, menos 2y cuadrado. Y tercera por tercera, me queda x cuadrado más y cuadrado menos 1. Recuerden el menos que viene acá adelante, ¿no? Por este menos que empezó en rosado, que es por el cambio de orientación de la superficie. Bueno, hacemos las cuentas acá y me queda menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos 1. Y por el menos que tenía afuera me quedan al final todos los términos positivos. Así que el flujo me queda como este integral doble, es un integral doble sobre la proyección. ¿Sí? Esta proyección es un círculo de radio 1. Entonces, estoy acá parada en este momento y tengo que integrar x cuadrado más y cuadrado más 1 sobre un círculo. Es un integral doble. Esta me está pidiendo que cambie
las variables a las coordenadas polares. ¿Sí? Entonces acá hay un cambio de variables a polares. En una integral doble, un cambio de variables a polares. Entonces, en polares, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. El más 1 me queda como más 1. Pero como cambiamos de variables a polares, acá aparece el jacobiano de la transformación. Estamos haciendo un cambio de variable. ¿Sí? Y bueno, integramos, como es un círculo de radio 1, r se integra entre 0 y 1 y θ entre 0 y 2pi. Y esta es mucho más fácil de integrar. Tengo acá r cubo más r. Tengo que integrar r cubo más r, que una primitiva es r a la cuarta sobre 4 más r cuadrado sobre 2. Integrado entre 0 y 1. Y después integrado θ, que me va a dar un 2pi por ahí, el resultado es este. ¿Preguntas? Pasamos al último de este ejemplo. Hallar el flujo de este campo, 0, 0, e a la x más i por... Profe, Sí. perdón, ¿podemos tener un segundo de arriba? Sí. Y le saco foto. Gracias. Profe, una pregunta. En caso de que no haya el plano, la superficie XY no haya sido una circunferencia, Sí. no tendrán que haber pasado de polares, ¿no? A hacer cambio de variable. Y no, si es, no sé, un triángulo o una región simple de tipo 1 y tipo 2, no, calculamos la integral doble haciendo integrales iteradas en xy. Ok. Acá combino porque era, bueno, un círculo. Y otra pregunta. ¿Es posible que en algún momento tengamos que hacer dos cambios de variable en una integral doble? Y no, Ok. digamos, se puede hacer, pero no creo que necesiten hacerlo en este curso porque no va a ser tan complicado. O sea, no, con uno solo bastaría. Bueno, último ejemplo, muy sencillo. Tenemos que calcular el flujo de este campo, 0, 0, e a la x más i por coseno de z, a través de la superficie cilíndrica, x cuadrado más y cuadrado igual a 3, con z entre menos 1 y 1. O sea, la superficie es la superficie del cilindro. ¿Sí? Bueno, no me dicen orientado hacia dónde, vamos a elegir con orientación hacia afuera. Si en el enunciado no me dicen hacia dónde lo oriento, bueno, decimos, lo voy a calcular hacia esta dirección. Elegimos hacia afuera. Bueno, ¿cuánto vale el flujo? Simple vista se ve que el flujo vale... R coseno, no, 3 por coseno θ. ¿No hay que parametrizar primero? Θ. Sí, podés parametrizar, hacer las derivadas, el producto vectorial y hasta que al final te da un numerito que se puede calcular a simple vista. No, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Sí, se puede hacer con todo eso, pero se demora mucho tiempo interpretando o recordando la interpretación del flujo de un campo vectorial, se puede ver enseguida que esto vale un hermoso cero. ¿Por qué? Fíjense acá que la normal en el cilindro siempre va a ser un vector paralelo al plano XY. ¿Sí?
que además ya lo habíamos calculado antes, siempre me da paralelo al plano X. Y F, el campo que estamos integrando es 0, 0, algo. O sea, el campo es paralelo al eje Z. Entonces, en cada punto de la superficie, el F va a ser paralelo al eje Z. Para arriba, para abajo, no importa, pero va a ser paralelo al eje Z. Entonces, la normal es paralelo al plano XY, es una normal horizontal. Y F es vertical, paralelo al eje Z. Por lo tanto, la proyección normal de F me da 0, porque son ortogonales. F es ortogonal a la normal, entonces, es una flecha. Por ser ortogonales, el flujo me va a dar 0. ¿Sí? Hace un rato les comenté eso, que como la integral solo tiene en cuenta la componente normal del campo, en este caso, este campo es tangente a la superficie. El campo es tangente a la superficie, por lo tanto, no tiene componente normal, no atraviesa la superficie, sino que se mueve en forma tangencial. No hay componente normal del campo. Por lo tanto, el flujo va a ser 0. ¿De acuerdo? Estamos. Una consulta de que cambie PDF, sí. Bien, acá en el paraboloide, ¿cómo es la orientación? Bien, a mí me decía el enunciado, orientada con la normal hacia afuera. Entonces miramos el dibujito y decimos, bueno, ¿cuál es el afuera? Si esto es como una copita, el afuera es este. Esta sería la orientación pedida, la normal tiene que apuntar hacia afuera, es la orientación dada por el enunciado, pedida en el enunciado. ¿Sí? Después parametrizamos y obtenemos el producto vectorial de las derivadas y me da este vector. Acá las primeras componentes van variando, 2x, menos 2x, menos 2y, varían punto a punto. Lo podría pensar, no sé, en algún punto me fijo un punto el 1, 0, 1 y veo cómo queda la normal en ese punto específico, pero sin especificar ningún punto, fíjense que la tercera componente es positiva. O sea, este es un vectorcito que va a estar como elevándose. ¿Sí? Si es un avioncito, está despegándose, va para arriba. La dirección XY cambia, la componente X y la componente Y cambian, pero la Z, siempre la nariz, la puntita de la flecha apunta hacia arriba. La normal hacia afuera tiene la nariz hacia abajo. Y la que yo encontré tiene la nariz hacia arriba. ¿No? La nariz, la puntita de la flechita va hacia arriba. ¿Sí?
Entonces, esta normal que obtuvimos, que calculamos, es la contraria, esto en rosado, es la contraria a la pedida, porque esta que tiene que apunta hacia arriba, está lo de adentro de la superficie. Es necesario para hacer este análisis de tener idea cuál es la superficie, saber qué es un paraboloide, mirarlo en el dibujito. Si te parás en el origen, bueno, en el origen, fíjense, en el 0, 0, 0, que es de la superficie, que es un punto de la superficie, sí, me da la normal, 0, 0, 1, o sea, está apuntando hacia adentro. Pero la normal pedida, en azul, la normal pedida sería hacia afuera. Y esta es 0, 0, 1. Bueno, ahí se ve entonces que tienen orientaciones opuestas. Por eso pues en la integral, pink, menos. ¿Estamos, Matías? Se entendió al final, bueno, con el aporte de Alan para tener el origen. Bueno, muy bien. En las últimas clases los hemos estado atormentando con integrales dobles, integrales triples, integrales de línea, integrales sobre superficie. Son un montón de tipos de integrales y es posible que las tengan todas así agarraditas con pinza y que nada, se confundan entre una y otra o no. Pero bueno, si ese fuera el caso, lo que quiero contarles ahora es mostrarles una comparación de las distintas integrales para que vean las diferencias y las similitudes. En análisis 1 vieron integrales simples, un integral de una función de una variable en un intervalo AB. ¿Sí? En estas integrales simples, si lo que integran es 1, el resultado les da b menos a, que es la longitud del segmento. Entonces, si integran la función 1, les da el tamaño de la región donde están integrando. Y otra interpretación de estas integrales es que si f es positiva, si la f es positiva, la integral entre a y b nos da el área bajo la gráfica de igual f de x. Después aparecieron las integrales dobles, integral sobre una región D del plano. Si integramos la función f igual a 1, me da el área, el tamaño de la región D, igual que antes. Si integramos f igual a 1, me da una medida del tamaño de la región, que en este caso va a ser un área. Y otros usos, otras aplicaciones de estas integrales dobles, es que si f es una densidad de masa, la integral me da la masa total de una placa plana que tiene la forma de D. Y otra aplicación es, si f es positiva, una f de dos variables positiva, la integral doble me da el volumen entre el plano XY y la gráfica de z igual a f de XY. Y luego aparecieron las integrales triples, integral sobre una región del espacio. De nuevo, si integramos f igual a 1, me da esta integral una medida de esa región omega, que como es una región en R3, es un cuerpo en R3, me va a dar el volumen de omega. Y si integramos, si f es una densidad, una función positiva que describe una densidad de masa, la integral de la densidad me da la masa total del cuerpo.
Entonces quería mostrarles así los tres tipos de integrales y mostrarles cuáles son sus similitudes. Ahora, esto con respecto a la interpretación de cada una de estas integrales. A la hora de calcular, a veces puede ser, bueno, a la hora de calcular las dobles y las triples se pueden calcular como 2 o 3 integrales iteradas. Se integra en una variable, después en otra, después en otra. Puede ser que necesitemos hacer un cambio de variable en los tres tipos de integrales. El cambio de variable, cuando tengo un integral simple, recuerdan que cambiamos la variable x por una g de u, la nueva variable va a ser u, entonces diferencial x es g' de u diferencial u. Cuando cambiamos la variable me queda f escrita en términos de u, y multiplicamos por el diferencial x, que es g' por diferencial u. Y cambiamos la región de integración por el dominio o por el intervalo donde se mueve u. Pero entonces fíjense que acá aparece la derivada del cambio de variable. En integrales dobles, cuando hacemos un cambio de variables, x y se reemplazan por las variables u y b a través de una transformación t. Y recuerden que hay que agregar lo que llamamos el jacobiano de la transformación, que es el determinante de la matriz de derivadas parciales de este cambio. Las derivadas de x e y con respecto a u y b. Entonces, acá aparece ese determinante de las derivadas, de la matriz de derivadas parciales. En el caso de una simple, de una integral simple, esa derivada es un solo número. Acá como cambiamos dos variables y dos variables, hay 4 derivadas. Bueno, lo que tiene que ir acá es el determinante de esa matriz. Y en tres variables lo mismo. El cambio de variables en tres variables, el cambio de variables en integrales triples es similar. X y Z se reemplazan por otras tres variables W a través de una transformación T, y en las nuevas variables tiene que aparecer el jacobiano de la transformación, que es el determinante de una matriz de 3×3. Dos variables. ¿De dónde viene eso el jacobiano? O sea, ¿por qué hacemos eso? Bueno, ¿por qué aparece el jacobiano de la transformación? Esto que está acá es f por diferencial x diferencial y, que esto sería un diferencial de área. ¿Sí? Esto sería el área de un rectangulito infinitesimal en el dominio xy. ¿No? Recuerden que esto viene de partir el dominio en sus rectangulitos. ¿Sí? Cada rectangulito tiene área, en principio que es un delta x, delta y. ¿Sí? Y cuando hacemos la partición más y más fina, este delta x, delta y, se transforman en una notación que es un diferencial x, diferencial y. ¿Sí? O sea, el área de este triangulito, cuando la partición se hace más chica, es un diferencial de área, que es diferencial x, diferencial y. Al hacer esta transformación, uno vive en el plano V. Bueno, uno se mueve en el plano V. Y puede ser que estas líneas verticales se transformen, por ejemplo, lo voy a dibujar en el caso de coordenadas polares. Las coordenadas polares, R igual a constante, son estas circunferencias, y θ igual a constante son estas semirrectas. Entonces, este rectangulito así, rectangulito en cartesianas, en polares se vería así. Es un rectangulito en polares. Esto es lo que se llama una red polar, una malla en coordenadas polares. Bueno, esto que ya no es un rectangulito porque tiene bordes
los bordes no son paralelos ni son rectas, pero es en lo que esta región se transforma en un rectángulo en el plano XY. ¿Y cuál es el área de este rectangulito? Esta tiene un área que es R, delta R, delta tita. Voy a hacer por geometría que el área de este rectángulo es R, delta tita. Delta tita es la diferencia entre los titas de las dos semirectas, y el R, bueno, es la distancia entre las dos circunferencias. Es la diferencia entre las circunferencias. Entonces, el área de esta región elemental es R diferencial tita. ¿Y por qué el R? Bueno, por geometría sale el R, y ese R es el jacobiano de la transformación. Por lo tanto, esto, que es el área de un rectángulo en el plano XY, diferencial X, diferencial Y, es el área de un rectángulo infinitesimal. En las nuevas variables, por ejemplo, en las polares, que se puede ver bien, en las polares se transforma en una región que tiene área diferencial R, diferencial tita, por el jacobiano de la transformación. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde viene el jacobiano? ¿Por qué aparece el jacobiano? Porque es una medida del cambio de área de las regiones infinitesimales en un sistema de variables y en el otro. Es una escala, un factor de escala del tamaño de las áreas de los infinitesimales. Sí, la transformación es este T, es una transformación de variables. Y el jacobiano nos mide el cambio de área de una región infinitesimal. ¿Sí? De hecho, a mí me gusta poner siempre que esto es el diferencial de área en otras variables. Diferencial de área es diferencial X, diferencial Y. Cuando cambiamos a otra variable, todo esto, jacobiano, diferencial U, diferencial B, es el diferencial de área, o sea, el área de un infinitésimo en las nuevas variables. Todavía no está en el campo, pero lo puedo subir. Lo puedo subir ahí en integrales, cuando terminemos integrales de superficie, en esa pestaña. Bien, bueno, de ahí viene el jacobiano. Es importante, esa pregunta es interesante para saber por qué aparece, y es eso, es el cambio de área. Así como, bueno, en una variable, este G' de U es un cambio de longitud de un intervalito. ¿Sí? Cambio de longitud de un intervalo infinitesimal. De longitud, sí, de intervalo. Bueno, entonces en dobles, en simples, en dobles y en triples tenemos el cambio de variable, y siempre cuando cambiamos variables aparece algo de una escala, un cambio de escala de los diferenciales que tiene que ver con las derivadas de la transformación. En tres variables, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, es un diferencial de volumen con las coordenadas X y Z. ¿Sí? Diferencial de volumen. Y en otras variables, cambiamos las variables, el diferencial de volumen será diferencial de W, diferencial de B, diferencial de U, por el jacobiano. En realidad es el valor absoluto del jacobiano de la transformación. Todo eso es diferencial de volumen, que sería el volumen de una región infinitesimal con estas variables. Bueno, ahí estamos con la comparación en integrales simples, dobles y triples. Y también quiero hacerles una comparación entre integrales de línea e integrales de superficie. ¿Sí? Es decir, integrar a lo largo de una curva o integrar a través de una superficie.
En ambos casos vamos a necesitar parametrizar, ya sea la curva o la superficie. Una curva se parametriza con un solo parámetro y una superficie con dos. Entonces, podemos calcular integrales de línea o integrales a lo largo de curvas de una función escalar o también integrales de una función escalar a través de sobre una superficie. Para calcularla, esta es la definición, hay que evaluar la función f en campo escalar en la parametrización, ya sea de la curva o de la superficie, y multiplicar por una norma, por una longitud. En el caso de curvas es la longitud del vector velocidad y en el caso de superficies es la longitud del vector normal obtenido con la parametrización. Integral sobre una curva, al final es una integral simple en una variable, diferencial t, integramos en el parámetro, en el intervalo que es el dominio de la parametrización, y en una superficie nos queda después una integral doble en el dominio de la parametrización. Vamos a ver similitudes y diferencias. F evaluado en el objeto, ya sea la curva o la parametrización o la superficie, y multiplicamos por el módulo de vector tangente, el módulo del vector velocidad, o el módulo del vector normal obtenido con la parametrización. Bueno, si el campo que estamos integrando es el campo constantemente 1, en el caso de integrar 1 sobre una curva me da el tamaño de esa curva, que es la longitud de la curva. Y en el caso de la superficie, integramos el resultado de integrar la función 1 me da el tamaño de la superficie, que es el área. Si integramos una función positiva que denota una densidad, ya sea densidad lineal, en el caso de una curva, o densidad, densidad por unidad, densidad superficial, densidad por unidad de área, si integramos la densidad me da la masa, ya sea la masa de la curva, que puede representar un alambre, o en el caso de una superficie, es la masa de una superficie, es decir, masa de una lámina que tenga esa forma. En ambos casos, estas integrales no dependen de la orientación. Fíjense, al tener acá un módulo, queda independiente de hacia dónde apunta el vector tangente o hacia dónde apunta el vector normal. Y no depende tampoco de la parametrización. Integral de campos escalares sobre curvas y sobre superficie. Y si integramos un campo vectorial sobre una curva o sobre una superficie, vamos de nuevo a ver similitudes y diferencias. Para calcularla, el campo vectorial diferencial de curva, que es un diferencial vectorial, este es un diferencial vectorial, y diferencial de superficie también diferencial vectorial. Para calcularlo, evaluamos el campo vectorial en la curva o en la superficie y hacemos producto escalar un vector, que en el caso de curva será el vector tangente, el vector velocidad, y en el caso de superficie ese es el vector normal que se obtiene con la parametrización. En la integral de un campo vectorial sobre una curva, esa integral se la suele llamar circulación y sobre una superficie la llamamos flujo. En el caso de una curva, integrar una función vectorial sobre una curva, como estamos haciendo, fíjense acá, producto escalar por un vector tangente, esta integral solo tiene en cuenta la componente tangencial del campo, porque estaríamos haciendo como una proyección en la dirección tangente. Entonces, cuando calculamos una circulación de un campo a lo largo de una curva,
estamos mirando, estamos integrando la componente tangencial. Y en una superficie, como proyectamos en la dirección normal, estamos integrando la componente normal del campo. Y en ambos casos depende de la orientación, de la curva o de la orientación de la superficie. ¿Sí? Y esa dependencia es solamente un cambio de signo. Si cambiamos la orientación, cambia de signo la integral. Así que, como decía, vimos en las últimas semanas un montón de integrales que parecen, es un montón de contenido, pero son bastante similares. O sea, en el fondo tienen todas estas similitudes que yo quería mostrarles y me parece que mirando las similitudes se puede como entender más las integrales. ¿Preguntas? Yo tengo una. En f vectorial, así es la integral entre a y b. ¿No sería b? No b tendría que estar abajo. Ahí ve. No, fíjate que vos tenés una parametrización G del intervalo AB en R3. Entonces A es más chico que B. Ah, b. A va abajo, como acá igual. Abajo y de arriba, son los límites inferior y superior del intervalo. Ok, gracias. Y una cuestión de notación, simplemente de notación porque a mí me molesta que lo pongan mal. Esto que está acá es una notación. Y acá tenemos un diferencial de longitud de arco. Cuando ponemos este diferencial, acá ponemos la curva. O sea, integral a lo largo de la curva de algo diferencial de longitud de arco. Cuando la vamos a calcular y parametrizamos la superficie, fíjense que en la de al lado es un diferencial de t. Y tenemos que decir dónde se mueve t. T se mueve entre A y B. Así se ponen los límites o las regiones donde se integran. No es correcto decir que se integra sobre la curva C, f en g de t por g' de t, diferencial t. Esto es, no está bien escrito. No es grave el error, pero es una cuestión de notación que no es así. Si ponemos diferencial t, en la integral tenemos que poner dónde se mueve t, y t se mueve en un intervalo. ¿Sí? Entonces, no va a C acá. Va a A y B, la longitud del intervalo. ¿Sí? Si quieren poner, en lugar de A y B, ponen así un I, y en algún lado antes ponen que I es el intervalo AB. Y en el caso de superficies, parecido. Que S llamamos a la superficie y D es una región de R2, que es el dominio de la parametrización, D es un conjunto en el plano V y S es una superficie en el espacio. Acá ponemos S, diferencial de área de superficie, y cuando parametrizamos donde ya aparece diferencial U, diferencial B, tenemos que poner el dominio donde se mueven U y B. Entonces, la superficie y el dominio de los parámetros. Cuando ponemos la integral con diferencial U, diferencial B, va el dominio de los parámetros. Repito, no es un error muy grave, pero sí es como un error conceptual y de notación. Si pongo diferencial U, diferencial B, ¿dónde se integra U y B? No en S. No puedo poner S acá. Es en el dominio de. Bueno, chicos,
terminamos esta parte y ya no nos queda mucho ahora de la teoría, pero le voy contando lo que se viene. Se vienen muchas cositas. Tengo muchas sorpresas para las clases que vienen. No, ¿qué nos queda de esta materia? Nos queda el trabajo práctico, creo que es el 10, sí, el 10 de teoremas integrales, porque con esto de integrales de superficie y flujo terminamos el trabajo práctico 9. El trabajo práctico 9. Nos queda el 10. El 10 es, no lo dice acá, es sobre teoremas integrales. Vamos a ver 3 teoremas integrales de Gauss, de Green y de Stokes, que lo que hacen estos teoremas, básicamente los 3, lo que hacen es relacionar 2 integrales sobre conjuntos distintos. En particular, el teorema de Gauss relaciona un integral triple sobre un cuerpo en el espacio con una integral de superficie, con un flujo. ¿Sí? Entonces, Gauss relaciona un integral triple con un flujo. Stokes es un teorema que relaciona un integral, relaciona un flujo integral de un campo vectorial a través de una superficie con una circulación integral de un campo vectorial sobre una curva. ¿Sí? Esos dos en el espacio, y el teorema de Green, que es en el plano, relaciona un integral doble con una circulación sobre una curva plana. ¿Sí? Bueno, entonces eso, estos teoremas son importantísimos y relacionan 2 tipos de integrales. ¿Sí? Me dicen que bajo ciertas hipótesis esta integral es igual a esta otra. Lo vamos a ir viendo el miércoles. Vamos a ver si llego a ver estos 2 el miércoles y después el lunes el teorema siguiente. Y después de esto nos queda un tema cortito que es para completar el tema de ecuaciones diferenciales con algunos resultados que se desprenden de estos teoremas. ¿Sí? Lo que es la práctica 11 es como para cerrar, completar algunos temas de ecuaciones diferenciales. Y ahí terminamos el miércoles y destapamos la sidra. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hola. Sí. ¿Terminamos en Navidad? Sí, ¿Alrededor de 23? Sí, digamos, el calendario, vamos a ver si lo puedo apretar más, pero no sé. O sea, sí, el último día de clases es el 22. ¿Qué tal, chicos? Hola, Alexis.